Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Yo no sé cuándo he dicho una palabra soez, procas. Ya no sean tan puercos. Y a esta porquería le damos la del zorro, prensa como buitre, que esto me causa repulsión. Cavernaria, hipócritas. Así califica el presidente Rafael Correa a los periodistas en Ecuador. Prensa corrupta, grosera, cobardes, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Los insultos en las últimas semanas han arreciado. Estos pasquines, prensa conspirativa, son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos, cuánta basura, sinvergüenzas. A solo 3 semanas de que sea votado el polémico referendo constitucional que fue propuesto por el mandatario, aumenta la tensión en la prensa ecuatoriana. Libertad sin responsabilidad es libertinaje y es la barbarie, compañeros. Según organizaciones para la defensa de los periodistas, de ser aprobadas 2 preguntas de la consulta, la libertad de expresión quedaría gravemente afectada en el país suramericano. El panorama ya muy problematizado de Ecuador puede agravarse de modo inusitado si el próximo 7 de mayo el presidente Correa consigue hacer aprobar en un referéndum normas para crear un consejo estatal destinado a regular y controlar los contenidos de la prensa. Hoy en la noche hablan los editores de los principales periódicos de Ecuador. En diálogo con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, los comunicadores denuncian la difícil situación que enfrentan y piden la atención de la comunidad internacional. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Yo soy Juan Eduardo Jaramillo. Bienvenidos. La noticia: aumenta la tensión política en Ecuador entre los medios de comunicación y el presidente Rafael Correa. La noticia: el polémico referendo constitucional al que están convocados el próximo 7 de mayo más de 11 millones de ciudadanos de este país suramericano. La noticia: el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, visitará Ecuador en los próximos días y anunció una cuidadosa vigilancia para garantizar la transparencia en la consulta popular. Nuestro jefe de misión está yendo la próxima semana ya a Ecuador y va a suscribir allá el acuerdo sobre procedimiento con las autoridades electorales y diseñar el plan operativo, y los primeros observadores van a estar a comienzos de mayo ahí porque el tiempo que tenemos es escaso. La noticia: el referendo constitucional busca aplicar reformas estructurales a la Policía Nacional de Ecuador, que el pasado 30 de septiembre entró en insurrección contra el gobierno de Rafael Correa. La consulta también contempla reformas al sistema judicial de salud y a la regulación de la propiedad y los contenidos emitidos por los medios de comunicación. Consultamos al pueblo si quiere reformar normativas como la Constitución, la Ley Orgánica, la Función Judicial, y parte plebiscito, consultar al pueblo sobre asuntos varios donde requerimos su criterio. Pero básicamente se trata de reformas constitucionales sobre la caducidad de la prisión preventiva, sobre las medidas cautelares alternativas y sobre la posibilidad de reestructurar la función judicial, que todos sabemos que está en crisis. El punto clave de la noticia: los puntos de referendo que tienen que ver con la prensa causan dudas entre los empresarios de los medios de comunicación. Las últimas semanas, la pregunta más frecuente entre los analistas tiene que ver con la intención que tendría el gobierno de Rafael Correa de reducir la libertad de expresión y de prensa. Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su reciente reunión en Estados Unidos, hizo un fuerte pronunciamiento sobre el contenido del referendo en Ecuador. Los ataques que durante 4 años emprendió el gobierno del Ecuador contra la libertad de expresión se concentrarán el próximo 7 de mayo en la consulta y referéndum que ha convocado el presidente Rafael Correa. La noticia: la Sociedad Interamericana de Prensa criticó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por pretender la creación de un ente que controle a los medios de comunicación, propuesta que está contenida en el referendo del próximo 7 de mayo. El presidente Correa aspira a concretar la creación de un ente regulador y controlador de contenidos de los medios y afectar a los propietarios y directivos de estos con una prohibición de que tengan otra actividad económica fuera de la comunicación para supuestamente evitar conflictos de intereses.
El punto clave de la noticia. 2 preguntas contenidas en el referendo constitucional en Ecuador son las que causan dudas. La primera es la pregunta 3, que consulta sobre la prohibición que se le impondría a entidades financieras y a medios de comunicación y a sus accionistas y empleados de no tener negocios en otros sectores de la economía fuera de la banca o la producción de contenidos respectivamente. Y la segunda, la pregunta número 9, que abriría el camino para la creación de una ley de comunicación para imponer estrictos controles a los medios. Para los críticos de la consulta, en esos 2 puntos estarían las verdaderas intenciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa. El próximo 7 de mayo se realizará en Ecuador el llamado referendo constitucional, el cual mantiene polarizados al gobierno, a la oposición, a la Iglesia Católica y a los principales medios de comunicación de ese país. El referendo se llevará a cabo entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Convoca a 11.157.472 ciudadanos, quienes, según el presidente Correa, tienen en sus manos la puesta en marcha de una verdadera revolución a favor de sus derechos y de sus condiciones de vida. La acalorada polémica surge especialmente ante la propuesta del gobierno que busca reformas en el sector empresarial y específicamente en el área de las comunicaciones. Diferentes periodistas califican esta iniciativa como una amenaza contra la libertad de expresión. Desde el pasado 26 de marzo, día en el que el presidente Correa arrancó oficialmente la campaña del llamado referendo, la iniciativa que más revuelo ha causado es la que plantea la regulación de las actividades y de la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de contenidos considerados por el gobierno como violentos, sexuales, discriminatorios o de información injuriosa, incompleta y descontextualizada. Serán ustedes los que decidan, como también serán ustedes los que decidan si necesitamos un consejo para que si vienen estos sicarios de tinta a decirles por odio, narcotraficantes, ladrones, etcétera, tengan que responder, porque no hay libertad sin responsabilidad. Aquí nadie está cortando la libertad de expresión, le estamos complementando, porque libertad sin responsabilidad es libertinaje y es la barbarie, compañeros. 2 de las 10 preguntas previstas en la consulta popular y que tendrán que responder los ecuatorianos afectan directamente a los medios de comunicación. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendado la Constitución como lo establece el anexo 3? El referendo también incluye la propuesta para la creación de un consejo que regule los contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios y determine criterios de responsabilidad de medios o periodistas. Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? Por su parte, diversos gremios de periodistas expresaron su preocupación ante la que consideran una evidente censura por parte del gobierno Correa. Rechazamos la creación de consejos de censura previa y agotaremos todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para defender ese principio universal que ahora está amenazado, la libertad de expresión. Sin embargo, y pese a la fuerte crítica de los medios, el presidente Correa asegura que no está atentando contra la libertad de expresión. 2 años la prensa corrupta ha bloqueado esta ley en asamblea. Y como los asambleístas, incluso muchos de los nuestros, el mayor terror que tienen es pelearse con la prensa, nadie dice nada.